Estimados estudiantes, quiero darles la bienvenida al curso en formato virtual de Matemática Financiera y de Finanzas Corporativas. Hoy vamos a ver lo que es la valoración de los proyectos de inversión desde su aspecto financiero. Es decir, vamos a ver todo lo que es necesario para poder evaluar si un proyecto es factible y es viable. Es así que vamos a empezar con el curso. Bueno, vamos a comenzar con este primer video que es sobre la valoración de los proyectos de inversión. Para eso es necesario conocer algunos conceptos básicos, por ejemplo, lo que es un proyecto de inversión, que se los dejo aquí en las diapositivas, lo que es el ciclo de vida en cuanto a las etapas de un proyecto. Como ven, son la preinversión, la inversión y la postinversión. Cuando uno elabora un proyecto, se refiere a la etapa de la preinversión. Ahora, si vemos, por ejemplo, aquí una segunda etapa, que es de inversión, es la aplicación del proyecto. Y finalmente, una postinversión o una desinversión, es decir, que una vez que ha acabado el proyecto, se decide entre continuar con el proyecto, si es que puede generar mayores beneficios, o darle un fin directamente al mismo. Ahora, si vemos lo que son, lo que es la metodología para los proyectos de inversión, podemos ver que primero se hace un estudio de mercado donde se ven las características del proyecto, el comportamiento del consumidor y el análisis de la competencia. Esos datos son requisitos para poder hacer posteriormente el estudio técnico, donde vemos el tamaño del proyecto, el programa de producción y localización y la ingeniería del proyecto. Finalmente, y esta es la parte que nosotros vamos a estudiar, eh, se hace la evaluación económica financiera, donde se ven los flujos de fondos del proyecto y la determinación de los indicadores. Una vez que se ha determinado todo esto, se procede a hacer un análisis de la factibilidad del proyecto de inversión. Entonces vamos a dividir en dos partes lo que es todo el análisis de este proyecto. Vamos a ver posteriormente en otro video cómo podemos aplicar toda esta teoría que estamos viendo. Entonces, en esta primera parte se hace un análisis financiero que parte de lo que habíamos visto en anteriores clases, que es la ecuación de la contabilidad. Es decir, vamos a ver lo que son los activos, lo que son los pasivos, lo que son, lo que es el capital, lo que son los ingresos y los gastos, pero los vamos a ver desde otra óptica, desde un punto de vista de algo que va a suceder. Por tanto, los términos cambian un poco. Empezamos con cuatro cosas que necesitamos saber para poder empezar con este análisis. Primero necesitamos eh, saber de cuánto van a ser las inversiones. Posteriormente, cómo vamos a conseguir ese dinero, es decir, el financiamiento. Si nos vamos a prestar dinero, cuánto nos vamos a prestar y cuánto vamos a aportar nosotros como socios, ¿no? O como inversores. Una vez que hemos conseguido eso, calculamos lo que son los costos y los ingresos. Las inversiones parten entonces de conocer cuáles van a ser nuestros activos fijos, los tangibles y el capital fijo. Todo esto, todo este tamaño y el conocer de cuánto van a ser las inversiones, como les digo, viene
de una investigación previa de mercado y de la ingeniería. En la investigación de mercado vamos a saber y decidir cuánto vamos a vender a los clientes. En el análisis de la producción, en el análisis de la ingeniería del proyecto, vamos a analizar qué se va a necesitar para poder producir lo que queremos. Y finalmente, aquí vamos a ver cuánto cuestan esas cosas que necesitamos para poder producir. Empezamos entonces con lo que son los activos fijos que ya hemos visto, que son los terrenos, construcciones, etcétera. Ustedes ya pueden revisar esto en sus diapositivas. Lo mismo pasa cuando vemos los activos diferidos, que son, por ejemplo, servicios, como los gastos de previsión, los de constitución de la empresa, los de organización, los de instalación y montaje, por ejemplo. Luego está el capital de trabajo. Es muy importante esta parte porque, como les decía, este dinero es con el que empezamos nuestro proyecto, es el efectivo que necesitamos para poder hacer funcionar nuestro proyecto. Luego pasamos al financiamiento. Una vez que hemos visto todo lo que necesitamos, vamos a pasar a lo que es conocer cómo vamos a conseguir el dinero. Y lo dividimos en dos partes. Las inversiones y fuentes de financiamiento. Puede que no necesariamente una persona tenga que invertir en ese dinero, o en ese proyecto. Por ejemplo, eh, puede recaudarse el dinero con personas que donen ese capital para hacer un proyecto que sea sin fines de lucro. Entonces, esa es también una fuente de financiamiento. Es dinero el cual no vamos a tener que pagar en un futuro, sino es algo que nosotros ponemos. Luego vienen las amortizaciones, es decir, el dinero que nos prestamos de un banco y que vamos a tener que pagar con intereses, no solo de un banco, puede ser una entidad, una persona, pero el concepto es que vamos a ir pagando intereses cada año por esas amortizaciones. Luego pasamos a lo que son los costos del proyecto. Eso es una parte bastante larga, pero en proyectos vamos a dividir esto en costos de operación, que se dividen a su vez en los de fabricación, administración y comercialización. Luego los costos financieros y las depreciaciones. No se olviden que si no consideramos las depreciaciones, vamos a estar incurriendo en posibles pérdidas cuando se implemente el proyecto. Si no consideramos algún costo importante dentro del proyecto, entonces una vez que se pone en marcha ya no puede funcionar como nosotros habíamos creído. Entonces ya no hay las ganancias que se pensaban. Algo que es importante dentro de los costos de fabricación que están en sus diapositivas nuevamente citados, es la carga laboral, es un porcentaje que se va pagando y si se fijan, ustedes tienen que ir considerando todo lo que se necesita ir pagando. El bono de antigüedad, que es por ley, la AFP por ley, la caja, el aguinaldo. Muchas veces se ha pedido un segundo aguinaldo en el gobierno de Evo Morales, que hacía que lo que se había calculado antes sin ese segundo aguinaldo, hacía que esos proyectos ya no funcionen como se supone tendrían que funcionar. Ya no habían tantos ingresos, ya no habían tantas utilidades como se esperaba. Entonces eso hacía que muchas empresas incluso lleguen a cerrar. Luego se les paga la indemnización, primas anuales, las vacaciones, el subsidio.
Y es tanto así que puede llegar a incrementarse hasta en un 70% esta carga laboral obligatoria. Sin embargo, muchas veces se utiliza por lo menos el 37,53% de lo que es un salario normal. Luego están los costos administrativos, es decir, los costos que no tienen que ver directamente con la fabricación. Son costos indirectos y por tanto son costos fijos. Es decir, necesitamos pagar, por ejemplo, viáticos, material de escritorio, necesitamos pagar al personal administrativo, que también van a tener ese porcentaje de las cargas laborales. Pasamos a considerar los costos de comercialización, que pueden ser la publicidad, la distribución del producto, etcétera. Luego vemos lo que son los costos financieros, donde nosotros vamos a ver esas amortizaciones que habíamos calculado antes, que nos van a generar los costos en cuanto a los intereses. Hay que hacer una tabla de amortización también para las depreciaciones y amortizaciones y calcular cada año cuánto se van a ir depreciando nuestros activos para así poder calcular sobre ellos todo lo que van a ser los gastos en el futuro. Finalmente hacemos un resumen general de los costos, donde vamos a poner y dividir todo en lo que son los costos fijos y costos variables. Una vez que hacemos eso, pasamos al análisis de los ingresos. Ahí vamos a necesitar ciertos datos. Primero, tenemos que decidir cuánto van a ser nuestros precios de venta. Eso vamos a obtener del estudio de mercado. Les preguntamos a nuestros clientes cuánto estarían dispuestos a pagar. Les preguntamos a vemos en nuestros competidores cuánto están cobrando por el producto que vamos a sacar, o puede ser servicio también. Vemos qué cantidad de unidades o qué número de servicios vamos a hacer al año y hacemos en base a eso un presupuesto de ingresos. ¿Cuánto vamos a ganar cada año? Y con eso concluimos la primera parte para conocer qué es un proyecto. Ahora pasamos a una segunda parte, que es la evaluación financiera. En la evaluación financiera vamos a tener un estado de resultados que vamos a ir armando, donde vamos a ver las utilidades, restando esos ingresos, menos todos los costos que hayamos calculado. Una vez que hacemos eso, vamos a determinar cuánto es el débito fiscal y le vamos a restar lo que es el crédito fiscal. Así vamos a ver cuánto realmente de impuestos se va a ir pagando cada año. A eso le vamos a aumentar también lo que son eh, el IT, que son los ingresos brutos que vamos a tener multiplicado por el 3% de ley. Todo esto pueden ver en el ejemplo que les estoy pasando en ese archivo PDF. Luego, a eso también tenemos que, una vez que ya hemos creado ese estado de resultados, tenemos que dividir eso en un cuadro de fuentes y fondos. Es decir, tenemos que ver de dónde vamos a conseguir el dinero y hacia dónde se va a ir. Vamos a ver en un próximo video un ejemplo de esto para que quede muy claro. Una vez que hemos hecho esto,
vamos a pasar a actualizar el proyecto. Vamos a tener ciertos flujos de efectivo. Y si se fijan, el primer paso para poder hacer la actualización es conocer los flujos de efectivo. Es decir, saber cada año cuánto vamos a reducir en cuanto a nuestro efectivo para gastar, para comprar cosas, y cuánto vamos a acumular también vendiendo y obteniendo ingresos. Entonces, habrán años donde tenemos flujos negativos porque vamos a gastar más de lo que tenemos de ingresos y otros positivos. La mayoría tendrían que ser positivos. Ahora habíamos dicho que el dinero no es igual en todos los años. De aquí a 5 años o a 10 años, dependiendo del cuánto dure el proyecto, los flujos que voy a tener no van a ser iguales a los flujos que vaya a tener en la actualidad. Es entonces que tengo que actualizarlos al año cero cada uno de los flujos. Una vez que hago eso, sumo todos los flujos, tanto negativos como positivos que han sido actualizados, y ahí voy a ver de cuánto es mi valor neto actual. Es decir, voy a saber cuánto ganaría por el proyecto invirtiendo eh, la cantidad que he invertido. Puede que sea un flujo, un van negativo, eso quiere decir que voy a tener pérdidas y no me conviene para nada tener ese proyecto. Ahora, la tasa interna de retorno, ¿qué es? Cuando yo estoy actualizando al año cero cada uno de esos flujos, tengo que tomar una tasa, que es la tasa del costo de capital. Eso vamos a ver en el próximo video de cómo se calcula. Pero esa tasa es algo fijo. Sin embargo, el TIR nos dice cuánto tendría que valer esa tasa para que el BAN sea cero. Es decir, si esa tasa es muy alta, entonces el BAN se va reduciendo. Si la tasa es más baja, entonces el BAN va a aumentar. Entonces aquí podemos ver en este gráfico que según la tasa que vaya a ir bajando, el valor presente va a ir cambiando. Aquí tenemos la tasa. Y la hacemos variar hasta llegar a una tasa mayor. Entonces, conforme vaya subiendo la tasa, el TIR va a ir apareciendo en el punto donde el BAN sea igual a cero. Aquí tenemos el BPN, que es lo mismo que el BAN, y conforme vamos aumentando esta tasa, el BPN se va a ir reduciendo, si se fijan, hasta llegar a un punto donde el TIR, o bueno, donde el BAN es cero. Y a ese punto, esa tasa que hemos calculado equivale al TIR. ¿Para qué nos sirve esto? Nosotros podemos comparar el TIR con la tasa que tenemos. Si comparamos ambos, podemos saber cuánto de margen tendríamos para seguir teniendo ganancias. Es decir, si la tasa con la que sacamos el BAN y el TIR están muy alejados el uno del otro, no va a haber mucho peligro. Pero si están muy cerca, si por ejemplo la tasa con la que hemos actualizado fuera el 10% y el TIR fuera el 11%, quiere decir que sí vamos a tener ingresos, pero si algo sale mal, si el gobierno empieza a entrar o el país entre en una inflación, por ejemplo, entonces esa tasa va a ir aumentando. Y solo necesitamos que cambien un 1% para dejar de tener ingresos.
En cambio, si el TIR fuera un 50% y nuestra tasa con la que hemos actualizado el BAN es bastante baja, es un 10%, por ejemplo, tendría que variar un 40% para que nosotros ya no tengamos ningún ingreso. Eso quiere decir que es algo seguro. Aquí tenemos un poco más de lo que es el BAN. También vamos a ver un video aparte, cómo hacer, cómo sacar y obtener el BAN y el TIR en Excel. Es decir, que vamos a poder hacerlo de una forma muy sencilla, porque si se fijan aquí hay que utilizar bastantes fórmulas y es fácil cometer errores. En cuanto al beneficio-costo, ¿a qué se refiere con esto? Quiere decir cuánto estamos recibiendo de beneficios en relación a los costos. Entonces, vemos las actualizaciones de cada uno de los beneficios, es decir, de los valores positivos de los flujos, y los dividimos entre los valores negativos de los flujos que hemos actualizado. Y eso nos va a dar una idea de cuánto estamos ganando por cada boliviano invertido. Todo esto pueden ver también en el ejemplo, pero vamos a verlo y analizarlo en un video de forma más detallada. Luego está el punto de equilibrio anual. Bueno, más bien sería el punto de equilibrio general. Nosotros sacamos de cada año un punto de equilibrio dividiendo el costo fijo entre el costo, dividiendo el costo fijo anual multiplicado por el porcentaje de utilización. Cada año va a variar ese porcentaje de utilización. Desde un principio no vamos a vender el 100% de nuestro producto. Poco a poco vamos a ir ganando mercado o poco a poco va a ir creciendo nuestro mercado hasta que lleguemos al 100% de esta utilización. Una vez que obtenemos esos valores, los dividimos entre el ingreso bruto anual menos el costo variable anual. Hacemos eso con cada año del proyecto y sacamos un promedio. Y ese va a ser nuestro punto de equilibrio. Esta es la forma gráfica, por así decirlo. Y si recuerdan un poco de microeconomía, el punto de equilibrio es donde yo no voy a tener ni ganancias ni pérdidas.